del burnout parental con las competencias parentales. Así que, profesora, puede empezar. Bueno, muchas gracias Franco por la presentación y bienvenidos, bienvenidas a todos los que estén presentes, a los que vayan a escuchar después la grabación. Entiendo que las preguntas las pueden hacer por el chat y después Franco me las va a ir transmitiendo. Entonces, el día de hoy me gustaría mostrarles algunos datos sobre un estudio que hemos llevado a cabo en los últimos 3 años, que ha sido mi hipótesis de iniciación sobre burnout parental y competencias parentales en familias de preescolares. Y me voy a focalizar en lo que hemos visto respecto de las diferencias de género en la relación del burnout parental con las competencias parentales. Para eso me gustaría partir hablando acerca del burnout parental y qué se entiende por burnout parental. Ya, muchos probablemente ya están familiarizados con el tema, pero otros no. Entonces, contarles que cuando hablamos de burnout parental estamos hablando de un síndrome que se produce en padres, madres o cuidadores, producto de la exposición a estrés crónico que se da por este desbalance entre demasiados estresores y recursos que son insuficientes para hacerles frente. Cuando este desequilibrio se mantiene en el tiempo, empieza a generar una serie de síntomas que han dado lugar a este síndrome. Dentro de los síntomas característicos del síndrome está el agotamiento excesivo, que es un agotamiento que se da a nivel psicológico, en términos emocionales, cognitivos y también físicos, ¿no es cierto? Es la descripción o la vivencia subjetiva es que a estos padres, madres o cuidadores cualquier tarea cotidiana implica para ellos, ¿no es cierto?, poner una energía excesiva, como si les estuviéramos pidiendo que realice una gran tarea, como, no sé, subir a un cerro o salir a trotar, ¿no es cierto?, en la madrugada, cuando en realidad, ¿no es cierto?, estamos hablando de levantarse a preparar el desayuno, ¿no? Le genera como ese mismo cansancio. Pues aparece el distanciamiento emocional, que es un distanciamiento emocional con sus hijos, hijas, ¿no es cierto? Y que, que la vivencia subjetiva de estos pacientes es de sentir que están realizando las tareas de cuidado y de crianza de forma en piloto automático, ¿no? Entonces, esta mamá, este papá, les da de comer, los lleva al colegio, etcétera, pero no están ahí presentes, ¿no es cierto?, en términos de conectar con lo que está pasando, con lo que están sintiendo, con lo que están necesitando sus hijos. Pues aparece la pérdida del placer por la crianza, ¿no? Sabemos que la crianza tiene momentos estresantes de por sí, pero también momentos gratificantes. Estos papás, estas mamás, estos cuidadores empiezan a perder esta capacidad de tener estos momentos de disfrute que son propios también de la crianza, y que también nos habla este síntoma de que aquellos padres, madres o cuidadores que sufren este síndrome son padres, madres y cuidadores que en algún momento han estado involucrados en la crianza, ¿no? No son papás y mamás que nunca han estado conectados con sus hijos, sino que efectivamente antes tenían estos momentos de disfrute, ¿no? Son papás y mamás que gran parte de los casos han estado muy involucrados en la crianza, ¿no? Y por último, la sensación de estar siendo ineficientes en su rol, ¿no? Lo que genera una sensación de contraste entre esta mamá que yo era y en la que me he convertido, ¿no? En este papá que yo pensaba que iba a ser, ¿no es cierto?, que cada vez se aleja más de lo que me he convertido, ¿no? Y este síntoma es un síntoma muy relevante en la clínica en particular, porque es un síntoma que genera mucha culpa y mucha vergüenza y que lleva a aislar, ¿no es cierto?, a aislarse de aquellos quienes pueden ayudar. Entonces, estos síntomas se van a presentar de forma gradual. En general, el primer síntoma que aparece, ¿no es cierto?, es el del agotamiento. Y además, sabemos que estamos frente a un síndrome, porque para los papás o mamás que me estén escuchando, probablemente todos van a decir, bueno, yo
tuve burnout parental en algún momento, porque todos quienes somos o han sido papás, mamás, ¿no es cierto?, o han estado a cargo del cuidado de niños pequeños, han tenido algún momento en donde se han sentido excesivamente agotados o que se han sentido desconectados funcionando en piloto automático, o que han sentido ganas de, no sé, estar en una isla desierta y estar lejos de su hijo porque todo lo que tenía que ver con los hijos, ¿no es cierto?, generaba como tedio, cansancio, agotamiento, o se han sentido culpables respecto a cosas que han hecho o han dicho en la crianza. Pero la diferencia entre lo que vivimos todos los padres y madres de forma habitual tiene que ver con que esta viene a ser la tónica con la que viven los papás, las mamás, los cuidadores, esta crianza. Esta sensación se mantiene en el tiempo, ¿no? Y empieza a generar también síntomas negativos, consecuencias negativas alrededor de estos síntomas que aparecen, que a nivel personal las consecuencias negativas que se han estudiado son trastornos de sueño, en particular el insomnio, ¿no es cierto?, problemas con consumo de sustancias, en particular el consumo de alcohol, ¿no?, todas cosas que nos permitan como evadirme un poco de este contexto. Ideación suicida, ¿no es cierto?, una ideación suicida pasiva que tiene que ver mucho con que la maternidad, la paternidad, viene a ocupar un espacio muy grande en nuestra identidad, ¿no? Este rol de ser padre, ser madre, y a diferencia de lo que pasa con el burnout laboral, en donde la fantasía es abandonar este trabajo, ¿no?, y dedicarme, no sé, a vender pulseras en la playa, ¿no? En la maternidad, en la paternidad, esta fantasía tiene más que ver con un dejar de ser, ¿no? Porque uno no es que puede irse, ¿no es cierto?, y deja de ser madre, ¿no? Sino la fantasía aparece desde el punto de quiero dormirme y no despertarme más. Es como un poco, desde ahí aparece esta ideación suicida más pasiva, aparecen ideas de fuga, y bueno, la vergüenza, la culpa y sintomatología más depresiva. Por otro lado, también aparecen consecuencias negativas a nivel interpersonal. Cuando existe una pareja parental, aparece mayores conflictos con la pareja y la idea o el acto en sí mismo, ¿no es cierto?, de la infidelidad, de buscar otros espacios, ¿no?, que me permitan alejarme de que es el espacio familiar, que es el espacio en donde se presentan toda esta sintomatología. Y por último, y es algo, y una de las consecuencias eh, que nos mueven mucho a quienes trabajamos en temáticas de infancia, tiene que ver justamente con cómo este síndrome empieza a generar también consecuencias negativas que involucran a los hijos, a las hijas, ¿no? Y justamente lo que se ha visto y lo que se ha estudiado es que el síndrome de burnout parental se asocia fuertemente a los malos tratos en la infancia, ¿no? A la negligencia, al maltrato verbal y al maltrato físico. ¿Y esto por qué pasa? Básicamente porque tenemos a adultos que están cansados, que están desconectados emocionalmente, ¿no? Y como decía al comienzo, si bien la crianza en sí misma tiene situaciones estresantes, somos los adultos los que hacemos, ¿no es cierto?, de moduladores en esas situaciones de estrés, ¿no? Somos nosotros los que ayudamos a estos niños y niñas a aprender a regularse, ¿no?, desde lo externo. Cuando nosotros estamos agotados, estamos desconectados, no estamos viendo la necesidad detrás de una pataleta o detrás de una reacción negativa en nuestros hijos, ¿no? Es mucho más fácil que aparezca el desborde emocional, ¿no? Y que mi capacidad de regularme, primero como para regular al otro, ¿no es cierto?, se vea aplacada por este cansancio que traemos y esta desconexión o esta incapacidad de ver al niño. Lo que genera a su vez mucha culpa, ¿no?, que era un poco lo que veíamos con el síntoma del contraste, que genera mucha culpa y mucha vergüenza en términos de cómo se aproxima nuevamente
este papá o esta mamá a su crianza, a la crianza de sus hijos, ¿no? Respecto a qué es lo que hemos visto en términos de qué predice mejor la presencia del burnout parental, sabemos que lo que predice mejor la presencia del burnout parental tiene que ver más con rasgos estables del padre y de la madre, como menos inteligencia emocional, más neuroticismo, estilos de apego evitativos, ¿no es cierto? El tema del perfeccionismo es algo que también se ha estudiado mucho, en particular en las mujeres, ¿no? Con burnout parental. Los factores asociados a la paternidad, como un bajo uso de parentalidad positiva, bajas creencias de autoeficacia, padres más restrictivos, ¿no es cierto? Los estilos parentales más autoritarios, se ha visto también que se asocia fuertemente eh, o que predice mejor, ¿no es cierto?, la presencia del burnout parental, y factores asociados al funcionamiento familiar, como la exposición al conflicto, desacuerdos con la pareja, respecto de la crianza, la baja satisfacción en la relación de pareja, familias que son más desorganizadas, etc. Entonces, si se ve, en realidad se ha observado que este tipo de factores son los que predicen mejor la presencia del burnout parental, lo que hace también que podamos encontrar el burnout parental de una forma muy transversal en términos eh, de niveles socioeconómicos, ¿cierto? Por ejemplo, y que también se ha visto que está presente tanto en madres como en padres. Sin embargo, ¿no es cierto?, lo que se ve a nivel global, nosotros hemos realizado en la red internacional de estudios de burnout parental, estudios a nivel global en el que han participado alrededor de 40 países, y en los que hemos visto tanto antes de pandemia como después de pandemia que, que quienes están más agotadas, ¿sí?, quienes puntúan más alto en las escalas de burnout parental, son las mujeres, ¿sí? Y eso se ve a nivel global, ¿sí? Más allá de que hayan países en donde hay mucho más avance en términos de igualdades de género, pareciera ser, ¿no es cierto?, que el tema de la mujer en la crianza y la demanda que está puesta desde lo social a la mujer en la crianza sigue siendo, ¿no es cierto?, muy potente y muy marcada en todos los países. Y bueno, y en términos generales sabemos que, a pesar de que recién mencioné ciertos factores que predicen mejor el burnout parental, si se fijan con el modelo que presenté al comienzo, este desbalance entre la cantidad de estresores y reducción de recursos es algo que puede pasar en cualquier familia, ¿no? Y esto lo hemos visto claramente en los datos que tenemos de pandemia, ¿no? En donde también a nivel global vimos que la prevalencia, ¿no? Ahí aparecen como en colores, de un lado tenemos, de este lado tenemos previo a la pandemia, y esto es en pandemia. Si se fijan, el tono de los colores como aumenta en prácticamente todos los países que fueron evaluados en estos dos momentos, lo que nos muestra que efectivamente el contexto de pandemia tensionó a todas las familias en mayor o en menor medida, sumando estresores y quitando recursos, ¿no? Recursos que eran, no sé, los espacios protegidos para los padres cuando los hijos iban al colegio o a los jardines infantiles, el tema de estar 24/7 todos en la casa, ¿no? Se sumaron un montón de estresores y se sacaron muchos recursos a las familias, lo que tensionó mucho las situaciones o las realidades de cada familia, que llevó a que efectivamente la prevalencia de este síndrome haya aumentado a nivel global, ¿no? Y también sabemos que en el caso de Chile, ¿no es cierto?, si miramos a la región, ¿no?, de los países que han participado, que participan de la red, es el país que tiene prevalencia más alta, ¿no?, que se aproxima más a las prevalencias que presentan países, ¿no es cierto?, más individualistas en términos de la forma en que se mueve la comunidad, ¿no? En un estudio que hicimos también para la validación de la escala
al español, también vimos que entre los países eh, que evaluamos, donde recogimos datos para hacer la validación de esta escala, al español, quienes puntuaban más alto en agotamiento parental éramos eh, los chilenos, eh, y que quienes estábamos más agotadas éramos las mujeres, ¿no? Esto solamente para mostrar un poco las diferencias, y este es como un poco el coro de la presentación de hoy, ¿no? Estas diferencias en términos de cómo nos afecta el síndrome a hombres y a mujeres, ¿no es cierto? Las hemos ido viendo en distintos aspectos, ¿no? Que al final voy a mostrar un poco lo que vimos en términos de competencias parentales, que es el tema de la presentación de hoy, pero quería mostrarles primero esto, ¿no? Entonces, en primer lugar, a nivel global, las mujeres somos quienes estamos más agotadas, pero también el síndrome pareciera presentarse de forma diferente, ¿no? En el caso de este estudio que hicimos con datos de familias chilenas, en donde participaron 560 mujeres y 133 hombres, vimos que hay mecanismos de regulación emocional que ocupamos de forma diferente, hombres y mujeres, ¿no es cierto?, en donde las mujeres tendemos a utilizar más mecanismos más adaptativos, como es la reevaluación, mientras que los hombres, ¿no es cierto?, utilizan más la supresión, ¿no? Y una hipótesis que teníamos en este estudio era que la reevaluación podría ser un mecanismo protector para el burnout parental, ¿no? Que fue una hipótesis que se nos cayó, que no se comprobó, pero sí había otra hipótesis que tenía que ver con el uso de la supresión y el burnout parental. Y esa relación sí la encontramos fuertemente, ¿no? Entonces, acá hay un punto que es relevante en términos del uso de la supresión, que es un mecanismo más usado por varones, ¿no es cierto? Y la relación que tiene con el síndrome, ¿no? Y que este es un punto, pensándolo desde la clínica, desde el abordaje clínico, que tiene que ver con la imposibilidad o la dificultad, ¿no es cierto?, eh, que traemos por la forma en que socializamos los roles de género, en que a los hombres se los limita más a hablar respecto de lo que nos pasa, ¿no? Algo que se ha visto que es muy efectivo en el tratamiento del burnout parental es justamente el poder utilizar, ¿no es cierto?, una escucha activa en donde madres o padres o cuidadores, ¿no es cierto?, puedan hablar de cómo están viviendo la crianza, ¿no? Porque está muy censurado el sentirte mal respecto, o el no querer estar con tus hijos, ¿no? Porque del otro lado está el juicio social respecto de, bueno, vos quisiste ser madre, o los hijos son una bendición, ¿no? Nadie te da el pésame cuando uno dice que está embarazada, sino que te felicitan, ¿no? Entonces, como que uno debiese estar feliz en la maternidad o en la paternidad todo el tiempo, muy marcado sobre todo en las mujeres, pero pareciera ser que también esta cosa de que los hombres no puedan también expresar lo que sienten en más ámbitos de su vida, ¿no? También les juega en contra en términos del desarrollo de este síndrome. Y otro estudio que es anterior al nuestro, también desarrollado por Isabel y por Moira, quienes lideran el estudio del burnout parental a nivel internacional de la Universidad de Lovaina, ellos vieron que además el desarrollo del síndrome, el presentar síntomas, es diferente en cómo se presenta en hombres y en mujeres, o qué los provoca, ¿no? Decíamos al comienzo que el síndrome se produce por este desequilibrio que se sostiene en el tiempo, ¿no es cierto?, que es esta exposición al estrés crónico por la cantidad de estresores que tenemos y los pocos recursos para hacerle frente, ¿no? Moira e Isabel utilizan una escala que es la escala de riesgos y recursos, en donde uno ve el balance entre estos riesgos y recursos, y lo que observaron en este estudio fue que los hombres son más sensibles a este desequilibrio, ¿no? Que los hombres empiezan a presentar síntomas del burnout parental
cuando este desequilibrio no es tan profundo, ¿no? Mientras que las mujeres necesitamos casi quedarnos sin recursos, ¿no? Estar con un desbalance muy pronunciado para empezar a presentar síntomas del síndrome, ¿no? Y esto un poco tiene que ver, o la explicación que las autoras dan, ¿no? Tiene relación justamente con la socialización temprana que tenemos de los roles de género, en donde a las mujeres se nos enseña, ¿no? Desde muy pequeñas a cuidar, ¿no? Es como que el mandato es que tenemos que cuidar y que tenemos que hacer, ¿no? Mientras que a los hombres no se les da no se le no se le entrega ese mandato desde el comienzo, ¿no? Entonces, cuando empiezan a quedarse sin un poco de recursos, empiezan a tener mayores dificultades en el contexto de crianza. Mientras que nosotras es como desde pequeñas, es como el juego de las tacitas, de los bebotes, de ayudar a recoger la mesa, a atender, ¿no es cierto? Entonces, como si por naturaleza nosotros debiésemos hacerlo, ¿no? Y entonces empieza a hacernos ruido cuando ya lo dimos todo y nos olvidamos de nuestras necesidades y ya el cuerpo nos empieza a demandar, ¿no? Un poco esa es la línea de la explicación que dan estas autoras, y además otro dato que mostraron que es relevante es que los síntomas o las consecuencias negativas asociadas al síndrome en varones también pareciera ser eh, más grave en términos de que a los hombres se produce un efecto más fuerte en términos de aparición de síntomas asociados a la negligencia parental, más fuertemente que en mujeres, y a ideación suicida e ideas de escape, ¿no? Entonces, también es otro punto a tener en cuenta. Entonces, eh, es un poco como en términos de antecedentes. Después acá solamente mencionar que en otro estudio que realizamos también, contexto de familias chilenas, con 525 mamás, 126 papás, vimos que el tener al menos un hijo de 4 años o menor de 4 años en la familia era algo que también predecía mayores puntajes de burnout parental, que el ser mujer, ¿no es cierto?, también predecía tener puntajes más altos. Y es por eso que también un poco el foco del Fondesit y de los estudios que venimos realizando con mi equipo tienen un foco en los preescolares, ¿no? Porque el nivel de demanda un poco, nosotros creemos que el tema de la edad tiene que ver con el nivel de demanda y falta de autonomía que tienen los más pequeños, ¿no? En donde uno va poniendo el cuerpo en todas estas necesidades. Y un dato bonito que apareció en este estudio, que fue un estudio que es este que les mostraba recién, ¿no es cierto?, que fue en contexto de pandemia, vimos que, que la corresponsabilidad, que se ha visto que es un factor protector, ¿no es cierto?, en el burnout parental, que la corresponsabilidad tenía un efecto más fuerte o se veían más beneficiadas las familias con niños pequeños, ¿no? Entonces, no solamente es importante el fomentar la corresponsabilidad en general, sino que además la corresponsabilidad desde muy temprano, ¿no es cierto?, es justo en los espacios en donde más se benefician o más se beneficiarían las familias de acuerdo a los datos que recogimos nosotros, ¿no? Entonces, acá irme a los datos de mi estudio, del Fondesit, contarles que en este estudio trabajamos con 400 familias, es decir, con 800 participantes, 400 mamás, 400 papás. Los criterios de inclusión del estudio es que ambos padres debían vivir en la misma casa, ser residentes chilenos y tener al menos un hijo preescolar entre 3 a 5 años, ¿sí? Sin importar cuántos hijos más tenían, ¿no? Y dentro de los criterios de exclusión era que el niño no presentara
criterio de exclusión era que el niño presentara alguna enfermedad crónica o alguna enfermedad o algún trastorno del neurodesarrollo, que presentara antecedentes de institucionalización temprana, ¿sí? Sobre todo porque nosotros tenemos interés en ver el funcionamiento ejecutivo y sabemos que hay estudios en temas de institucionalización temprana que han mostrado tener un impacto en funcionamiento ejecutivo, entonces para no ensuciar la muestra, y que el padre o la madre tuviera algún diagnóstico de trastornos de y dentro de los datos que les voy a mostrar ahora tiene que ver justamente con qué vimos en relación a el burnout parental y las competencias parentales. Y para hablar de competencias parentales hay distintos modelos desde donde se pueden enfocar. Nosotros utilizamos la escala del E2P, que habla de 4 tipos de competencias parentales, unas que son las vinculares, las formativas y las protectoras y las reflexivas, y son en base a estas sobre las que voy a mostrarles los resultados, ¿sí? Respecto de la muestra, la edad promedio de los padres fue 35 años, las madres 33. Si se fijan, es una muestra que es algo que yo creo que nos pasó a la mayoría de quienes tuvimos que hacer o tuvimos que adaptar nuestros proyectos Fondesit en contexto de pandemia y llevarlo todo a una modalidad online, y es que la muestra tiene un nivel socioeconómico medio alto, ¿no? Si se fijan, el nivel de estudio de, de los participantes es universitario incompleto a posgrado, un nene importante. Eh, otro punto que es relevante, sobre todo en términos de brechas de género y de dónde están puestas las exigencias y las demandas, dentro de estas familias vemos que el 52% de la muestra refiere que las madres hacen las tareas domésticas solas o mayoritariamente solas, ¿sí? Estamos hablando de que un gran número de estas mamás son mamás que trabajan fuera de la casa, ¿sí? También, ¿no? Entonces, y si se fijan las respuestas de los padres y las madres que respondían por separado, ¿no es cierto? Es bastante equilibrado, no hay ningún padre que crea que esta mamá está exagerando, ni ninguna mamá, sí, está bastante proporcional. Así que efectivamente, si bien podemos mirar como el lado positivo, hay un 50% de corresponsabilidad, todavía un 52% de madres que se sienten solas haciendo las tareas de la casa es una cifra demasiado alta. Si vemos cómo se distribuye la escala de burnout parental, vemos que acá tenemos en naranjo los papás, en amarillo las mamás, y vemos que si nos vamos al N, vemos que 117 mamás de estas 400 mamás están dentro del rango de riesgo moderado con burnout parental, mientras que de los 400 papás, solo 46 papás. Y un dato interesante en esta línea es que nosotros para la tesis doctoral de Carolina Paneso, que es tesista mía, que está trabajando con burnout parental y tomando medidas de cortisol en cabello y en saliva, tratamos inicialmente de buscar familias en que hubieran solo mamás con burnout parental y familias en donde hubieran solo papás con burnout parental, y estas familias de solo papás con burnout parental no existían en nuestra muestra. ¿Sí? Si los papás que tenían burnout parental o que tenían riesgo moderado a alto, si ellos presentaban esto, las mamás lo presentaban de la misma manera o más, ¿no? O sea, no existían familias
en donde sean solo los padres los que estaban quemados, ¿no? Y este también es un dato, ¿no es cierto?, que nos habla de las diferencias, ¿no es cierto?, de carga que, que, presentan, que presentan nuestras familias en la actualidad, ¿no? Acá está un poco la distribución de cómo se da cómo se dan las distintas escalas que presenta el cuestionario de burnout parental, que se divide como en estos 4 grandes síntomas que les decía al comienzo: de exhausto, contraste, saturación y distanciamiento. Si se fijan, el distanciamiento es la escala en donde menos diferencia hay entre madres y padres, ¿no? Eh, y es interesante considerarlo porque el distanciamiento emocional es uno de los síntomas eh, que más se asocian, ¿no es cierto?, a las consecuencias negativas en relación, ¿no es cierto?, con los hijos, ¿no? El distanciamiento emocional. Y bueno, y acá nos vamos al tema que estaba un poco mencionado en el título de la presentación, y que tiene que ver justamente con cómo, cómo, cómo se relacionan estas distintas escalas de el burnout parental con con las competencias parentales. Y si vemos cómo se da esta interacción en el caso de las madres, vemos que, que el distanciamiento, la saturación y el estar exhausto, la saturación es la pérdida del placer, ¿no es cierto?, y el exhausto es el agotamiento excesivo, van a afectar, ¿no es cierto?, significativamente al desempeño de competencias vinculares, ¿sí?, y que el contraste, ¿no es cierto?, va a afectar significativamente a las competencias más reflexivas, ¿no? Mientras que, eh, al parecer, tanto las competencias parentales protectoras y formativas, ¿no es cierto?, en las madres no se verían afectadas por el síndrome. Sin embargo, en el caso de los varones, ¿no es cierto?, de los padres, si se fijan, las interacciones son diferentes, ¿no? La forma en que el síndrome, así como veíamos que la forma en que el síndrome aparecía en términos del balance, riesgos y recursos era diferente, en términos de cómo el síndrome afecta a las competencias parentales también va a ser diferente, ¿no? Vemos que en el caso de los hombres, el contraste va a afectar a las competencias vinculares, ¿no es cierto?, afectar negativamente. El distanciamiento va a afectar eh, significativamente a las competencias parentales, ¿no es cierto?, de forma negativa. El contraste a las vinculares y a las reflexivas, la saturación a las competencias reflexivas, y algo que parece interesante, que hay que darle una vuelta para poder explicarlo: hay relaciones positivas entre el distanciamiento en los hombres, ¿no es cierto?, el distanciamiento emocional de los hijos, con un mejor desempeño o un mayor uso, ¿no es cierto?, de las competencias parentales formativas. Lo mismo pasa con el contraste y con el exhausto, ¿no? Aparecen interacciones positivas con estas competencias parentales formativas, que tiene que ver más, ¿no es cierto?, con un poco la explicación que le hemos dado, que hemos pensado en torno a este dato. Tiene que ver un poco con lo que implica, ¿no es cierto?, las competencias formativas, que, que, que puede estar fuertemente asociado con la puesta de límites, y con una estructura un poco más autoritaria, ¿no es cierto?, que se vea favorecida por estos síntomas que presentan los padres, ¿no? Entonces está para ir cerrando y dar espacio para que podamos conversar y hablar sobre los resultados, ¿no? Hacer como pensar un poco algunas reflexiones o algunas ideas
en torno a lo que presenté en primer lugar, en torno al burnout parental, mencionar que estamos frente a una realidad, ¿no es cierto? Y que es importante ponerle nombre, ¿no? Aparece un poco esta duda, ¿no? Y a veces una crítica respecto de en qué aporta seguir poniendo nombres a síndromes, ¿no? ¿Por qué le tenemos que dar un nombre a esto? ¿Cuál es el objetivo de esto? En realidad aportan mucho. Lo que se ha visto es que desde la clínica el poder mostrarle a un papá, a una mamá, que esto que está sintiendo no es algo que está sintiendo solamente él, ¿no? Y que estas cosas aisladas que está sintiendo forman parte de un todo, y que tiene un nombre, ¿no? Eso ya disminuye un poco la ansiedad y la angustia que genera, ¿no? Porque nadie se siente muy orgulloso de estar chato de sus hijos o querer irse o estar desbordándose fácilmente, ¿no? Entonces, ayuda y ayuda mucho el poder ponerle nombre, porque además el poder ponerle nombre permite visibilizar esto como una realidad y permite que padres, madres o cuidadores puedan hablar, ¿sí? Sin tener que pedir disculpas respecto de lo que sienten, ¿no? A mí me pasa mucho en talleres con madres, ¿no? Con madres y padres, pero sobre todo en las mamás lo veo mucho a esto, que cuando van a hablar o cuando les resuena esto que les estoy diciendo, ¿no es cierto? Parten su comentario diciendo, mis hijos son lo que más amo en el mundo, pero a veces, ¿no? Es como que tienen que aclarar, ¿no? Que no son unas madres desnaturalizadas y que no es como que antes de decir lo que sienten, sinceramente, honestamente, tienen como que casi que pedir disculpas, ¿no? Y entonces yo creo que en ese sentido es muy importante, son muy importantes los espacios en donde uno pueda ir mostrando esta realidad, ¿no? Y además es una realidad que tiene vuelta atrás, ¿no? Porque cuando hablamos de este síndrome, hablamos de que se trata de un desequilibrio, que básicamente lo que uno debiese hacer es mirar, ¿no es cierto?, y focalizar en estos estresores y en estos recursos y tratar de volver a ese desequilibrio que se perdió, ¿no? Y bueno, y es muy importante también eh, darle el contexto, ¿no es cierto?, de que efectivamente en Chile es una realidad y una realidad importante en términos de la región, ¿no? En términos de brechas de género tenemos un desafío enorme en términos de cómo equiparamos más la cancha, en términos de corresponsabilidad, que pareciera ser como el camino, y cómo también, no solamente pensando en la corresponsabilidad como la pareja parental que aporte, sino cómo generamos redes de apoyo desde la comunidad para que quienes crían no se sientan solas y se sientan o solos, ¿cierto? Y que tengan lugares donde pedir apoyo en esta tarea, que no es nada fácil. Y por último, ¿no es cierto?, algunas ideas, pensar este tema de las competencias parentales, a veces, nuevamente, por esto de que somos las mujeres quienes en general estamos más al mando de la crianza y de los cuidados familiares, perdemos de vista también lo que están viviendo los padres, ¿no? Entonces también tener un foco en cuál es la vivencia de los padres, ver también la seriedad y la severidad con la que puede darse en padres, ¿no? Y no dejarlos fuera a la hora de pensar en formas de intervenir o formas de trabajar con la familia, la forma en que los incorporamos. Muchas veces algo que también pasa en la clínica es que cuando uno trabaja solamente con eh, la persona de la pareja que tiene el síndrome de burnout parental, cuando sale esto, empiezan a aparecer síntomas en el otro que estuvo sosteniendo, ¿no? Entonces no perder de vista al sistema completo. Y que no debiésemos perder de vista cuando uno hace clínica infantil, ¿no es cierto?, el bienestar de quienes cuidan a estos niños, ¿no? Y pensar
sobre todo en estas posibilidades, ¿no? O este riesgo de los malos tratos, y entender estos malos tratos también como como una reacción frente a la falta de los recursos que tienen estos padres o estas madres en ese momento, ¿no? Y trabajarlo desde ahí, ¿no? Y el trabajo, justamente como les decía recién, tiene que ver con pensar a las familias como con su propia historia, a cada individuo con su propia historia, y pensar y focalizar en esos recursos y en esos estresores que tienen, y ver de qué forma sumamos recursos o potenciamos recursos que tienen y que no están viendo, o reducimos estresores o quitamos estresores que efectivamente puedan quitarse en esta forma en que están tratando de mantener un balance eh, a veces bastante débil, ¿no? Y eso era lo que tenía para presentar hoy. Me gustaría como abrir espacio de preguntas. Ahí está eh, parte del equipo con el que trabajo, y quienes forman parte de los datos que presenté recién. Eso. Aplausos. Muchas gracias, profesora. Muy buena presentación, muchas gracias. Ahora vamos a dar espacio para la ronda de preguntas. Ya están apareciendo las primeras preguntas en el chat y en la cajita de preguntas. Una cosa que yo quería preguntar, así como de manera tal vez como utilidad pública, por decirlo de alguna manera, es para un papá o una mamá, ¿cuál es el primer indicador que debería llamarle la atención sobre su experiencia como papá o mamá para decir, ah, tal vez tengo que consultar, tal vez estoy pasando por un proceso de burnout? No. Este es un síndrome que se da gradualmente, ¿no? Entonces, el primer síntoma que aparece es esta sensación de exhausto, ¿no? Esta sensación de agotamiento excesivo. El sentir que a pesar de que duermo, no descanso, ¿no? Y que efectivamente es además un cansancio que está bien circunscrito a las tareas de cuidado y de crianza, ¿sí? Porque no me siento igual en otros contextos, ¿no? Es acá en las tareas domésticas o de cuidado o en las tareas cotidianas, ¿no es cierto?, que empiezan a aparecer. Y después, bueno, la aparición, en la medida que van apareciendo los otros síntomas, ¿no es cierto?, como el distanciamiento emocional, el sentirme como en piloto automático, pero que no es un mal día, no es una mala semana, sino que es algo que se está sosteniendo en el tiempo, ¿no? Y por otro lado, las consecuencias que va generando esto, ¿no? Entonces, no es solamente que me aparezcan, que tenga los 4 síntomas, ¿no es cierto?, que debo pedir ayuda, sino que a veces estamos con el primer síntoma, agotamiento excesivo, pero eso ya hace que cada vez reaccione más mal con mi hijo, ¿no? Y entonces una cosa muy cotidiana, como podría ser, no sé, que mi hijo no se quiera poner el pijama, o que hoy se le antojó que no le gusta el plátano, ¿no es cierto?, haga que yo pierda los estribos y le grite y me enoje y lo obligue a comer el plátano y que terminemos los dos enojados, ¿no? Entonces, esas son señales de que no estoy pudiendo, ¿no?, en manejar mis emociones y me estoy desbordando, ¿no? Entonces, este tipo de señales, ¿no es cierto?, son señales que nos están poniendo una luz roja, y que nos deberían movernos a pedir ayuda, ¿no? Y pedir ayuda, podemos partir, no necesariamente pedir ayuda significa ir a, a un psicólogo, ¿no es cierto?, para una asesoría parental o lo que fuera, ¿no? A veces pedir ayuda significa activar las redes de apoyo que tengo, ¿no? Darme cuenta que no estoy pudiendo sola, ¿no?, y que necesito que alguien más me dé una mano, ¿no? Y si a pesar de eso sigo sintiéndome mal y tengo acceso, ¿no es cierto?, a pedir ayuda profesional, ¿no? Y el burnout parental se trabaja de forma interdisciplinaria, ¿no? Uno puede trabajarlo, quizás es suficiente para alguna familia una asesoría parental,
pero quizás en otros casos vamos a tener que recurrir a un psiquiatra, ¿no es cierto?, que ayude a manejar eh, ciertos síntomas que están asociados al síndrome, etcétera, ¿no? Como un poco eso. No sé si Perfecto, muy bien. Ya aparecen algunas preguntas, le voy a ir leyendo algunas preguntas para que pueda ir respondiendo. La primera la hace Roy Hidalgo y pregunta cómo las creencias y actitudes respecto al género y los roles de género de cada padre-madre puede relacionarse con las competencias parentales y el desarrollo del burnout. bueno, eso es, gracias por la pregunta, la verdad que tiene mucha relación con, en particular con el burnout parental, ¿no? Porque el burnout, el tema del perfeccionismo o aquellos estándares que yo tengo como es ser una buena madre, ¿no es cierto? Es un factor estresante, ¿no? Y entonces no es lo mismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo, mamá que eh, soy mamá de dos enanos, 5 o 7 años, trabajo en la universidad, y que si para mí el estándar de ser una buena madre es que, además de trabajar todo el día y tratar de ser una buena profesional, para mí el ser buena mamá es, no sé, ir a buscarlo todos los días al colegio, prepararles yo la comida, bañarlos yo, leerles todos los días un cuento y llevarlos a la plaza a jugar. O sea, el nivel de exigencia que me estoy poniendo, y que coman todo natural y orgánico, y que, ¿no? El nivel de exigencia que me estoy poniendo probablemente va a ser que no me dé la vida para alcanzar a todo, ¿no? Y entonces el nivel de cansancio y agotamiento que voy a tener va a ser muy fuerte, o el nivel de culpa que me va a generar el no estar cumpliendo con todas estas expectativas va a ser muy alto, ¿no? Entonces, a diferencia de si para mí ser una buena mamá significa que, no sé, puedo comprarles las cosas que necesitan, entonces para eso necesito trabajar, y pueden tener un modelo de mamá que trabaja y que es autónoma, y que los fines de semana disfrutemos bien el día que estamos juntos, ¿no es cierto? A pesar de que durante la semana es la nana la que cocina y que los pasa a buscar, ¿no? Y que para mí eso es ser buena mamá, ¿no? Entonces, depende del estándar que yo me pongo, es el nivel de exigencia que me pongo. Y la expectativa que tengo de qué es ser una buena mamá está muy marcada por la presión social, ¿no es cierto? Hay mandatos sociales que van más allá de lo que uno crea que está bien o que está mal, ¿no? Si, no sé, la expectativa respecto a quién va a la reunión de apoderados sigue siendo que sea la mamá, ¿no? Es como este tipo de cosas que te hacen sentir que no estás cumpliendo con lo que esperaban. Y también las expectativas y las actitudes en torno al género están muy marcadas con la historia familiar de cada uno también, ¿no? Si mi mamá hacía todo esto y lo podía sola, porque yo no lo podría hacer, y entonces me pongo. Y por eso mismo, una de las cosas que se ha trabajado y que ha mostrado ser, que tiene un efecto muy positivo en el trabajo con el burnout parental, tiene que ver con la autocompasión, ¿no? Y con la capacidad de, de, mm, de verse a uno mismo con limitaciones, ¿no? Y saber aceptarse con esas limitaciones, ¿no? Y saber y poder eh, ceder en aquellas cosas a las que no voy a alcanzar, ¿no? Y entender que hay un ideal real y un ideal que no es real, ¿no? Y que debemos ajustar esas expectativas, ¿no? Y eso es otra cosa que se trabaja en terapia con esta temática, que tiene que ver en cómo ajustamos estas expectativas, ¿no? Porque mi expectativa respecto a lo que es ser una buena mamá debiese también ir acomodándose o ajustándose a mi realidad, ¿no? No es lo mismo lo que yo puedo hacer como mamá de un hijo a lo que yo puedo hacer como mamá con mi cuarto hijo, ¿no? Cuando tengo que repartir mi tiempo en 4 niños, ¿no? Entonces también el ir ajustando las expectativas es algo fundamental, ¿no es cierto? Porque también
eso me va a permitir ajustar o reducir estos niveles de estrés, ¿no es cierto?, que me estoy poniendo en la balanza. ¿Sí? No sé si respondí a la pregunta. Perfecto, súper bien. Voy a leer otra pregunta. Una persona anónima pregunta. Como psicóloga trabajo con una niña con encopresis y es un tema bastante complejo y demoroso, por lo que la madre y padre se han mostrado bastante ansiosos respecto al tema. Siempre trabajo con ellos intentando bajar esos estándares que tienen, pero aún así su ansiedad es muy alta y ya asistieron a terapia. ¿Habrá algo más que se les pueda recomendar o hacer? Es decir, como si hubiera algún otro tipo de ayuda además de terapia para este tipo de casos. Eh, habría que ver habría que ver como la realidad bien particular. ¿Sí? Entiendo que eh, yo creo que es importante este tema como de bajar los estándares y las expectativas, y que tiene que ver un poco con lo que decía recién. Yo creo que el tema como de la psicoeducación en estos casos es bien relevante en cuanto a cuáles son las expectativas en términos de tiempo de los procesos, ¿no? Es como, yo creo que por ese lado uno podría ir trabajando como en esa línea también respecto a lo que pueden ir esperando, que en términos de tiempo de los procesos de terapia, ¿no? Entendiendo que los logros, ¿no es cierto?, o cuáles son los logros que podemos ir viendo, ¿no? Y creo que en ese sentido es importante como terapeuta ir mostrando esos logros, que aunque sean chiquititos, ¿no?, puedan ir bajando ese nivel como de ansiedad pero habría que ver cómo lo estás asociando como a la temática, si hay como otros temas, porque, porque claro, bueno, en definitiva hay que ver si hay procesos personales en estos papás, o si solamente este nivel, esta ansiedad tiene relación con este proceso terapéutico que estás llevando con esta chiquitita, que probablemente va en esa línea, ¿no? Y si va en esa línea, yo creo que el tema de ir ajustando, eh, ajustando las expectativas e ir mostrando, ir reforzando cuáles son los avances, ¿no? Y también yo creo que es súper valioso el ir mostrándoles a ellos eh, que uno entiende, ¿no es cierto?, la ansiedad o la angustia que tienen ellos, ir como validándoles también la emoción a ellos, escuchándoles lo difícil que puede ser la sintomatología en este caso, pero sí, así como eso podría decir, no es mucho más lo que podría decir Sí, perfecto. Acá hay otra pregunta de Paola Cortés. Ella pregunta, ¿cómo puede incorporar una evaluación o pauta en control de niño sano para trabajar oportunamente con la familia? ¿A qué edad es recomendable? Imagino que se eh, refiere a una evaluación de burnout parental. ya, en términos de burnout parental, hay un poco la lógica o lo que se está planteando desde la red es que como es un síndrome que se da de forma gradual, es muy importante poder detectar ciertos síntomas que te van a, que te van a permitir actuar antes de que el síndrome esté instalado. Para eso se ha hecho en Finlandia, creo que es, si no me equivoco, está ya el primer modelo como de escala corta de la escalita de burnout parental, que son como 8 preguntas, es muy cortito, pero que ha funcionado muy bien como predictor de sintomatología, ¿no? Y que la idea justamente de hacer esta escala corta es poder llevarla a contextos de atención primaria, como para que desde ahí uno pueda como detectar aquellas familias más de riesgo para poder invitarlas a programas de apoyo a la crianza o a la parentalidad. Yo creo que desde los más chiquitos, y yo creo que los espacios de control sano en los primeros años y en los preescolares sería súper interesante tenerla. Nosotros hemos hecho la validación de la escala
y estamos trabajando en la publicación, así que prontamente ya estaría como la validación de la escala corta, que creo que puede ser como un insumo bueno para estas instancias, ¿no? De control sano. Básicamente, la escala no te va a decir si es que tiene el síndrome, pero sí te va a marcar a aquellas familias que efectivamente sería bueno darles una vuelta más, ¿no? Como invitarlas a ciertos programas o, ¿sí? O poder intervenir entregarles como talleres grupales, ¿no es cierto? Claro, esto sería modo como de tamizaje, ¿no? Como de Y tamizaje. esa actualmente no está disponible en español, ¿no? O sea, la que tenemos en español es la escala larga de burnout parental, y la escala corta la hemos validado ahora, o sea, en español, y la estamos por publicar. Ah, perfecto. Una vez que esté publicada, va a estar abierta y disponible, ¿no es cierto? Sí, porque justamente en el chat están preguntando si esta escala de detección corta es de acceso libre y dónde se podía encontrar. Pero como dices, ahora se va a publicar. Sí, sí. La Ya, idea es poder publicarla prontamente y como que tenga acceso libre. La escala de burnout parental que utilizamos nosotras, que es la de Isabel y Moira, es también de acceso libre. Sí, así que si alguien, yo creo que se puede descargar de la página de burnout parental de Isabel de la red, pero creo que ahí está en inglés. Si alguien la quisiera en español a la escala larga, me puede escribir y también se las puedo compartir, porque es bien. una escala gratuita. Y otra pregunta de la psicóloga Alexandra Araque. Buenas tardes. Quisiera saber si aplicaron algún instrumento de burnout laboral antes a los padres y madres. Es decir, para diferenciar si es por trabajo y corresponde a parental. De alguna manera los instrumentos son sensibles al constructo específico, ¿no? Sí, sí, lo que se hizo, no nosotros en nuestro estudio, eh, pero sí cuando se validó la escala, se hizo una validación que justamente dentro de las escalas con las que se comparó para ver la sensibilidad del constructo, fue la de burnout laboral, y discriminaba muy bien, ¿no? Ujú. Así que ese ejercicio está hecho, pero digamos, no lo hicimos nosotras en particular, sino que cuando se, se realizó la escala, cuando se armó la escala. Claro. Bueno, no han llegado más preguntas. Em, Creo que estaríamos hasta acá, ¿no? A menos que haya más preguntas, si alguien más quiere hacer su pregunta para que la dejen en el chat. Yo creo que por ahí me estaban preguntando mi correo, Sí. Ah, sí, el correo. que es mjosefina.escobar@uai.cl. Perfecto, súper. Hay algunas Entonces, como comentarios, me parece, solamente, ¿no? Estoy leyendo que dice: las niñeces con discapacidad se han visto alteradas, ¿no? Lo bastante desgastante para las madres. No, sí, sí, son como más comentarios. Contar es la clave de desconocimiento. Eso, eso. Bueno, sí, cualquier cosa si quedó alguna duda, me pueden escribir. Por ahí leí que uno de los comentarios hablaba del caso de las familias con hijos con TEA, y también hay algunos estudios que los han abordado, y efectivamente de hecho, el estudio del burnout parental surge con familias en donde había algún hijo no con TEA, pero con enfermedades crónicas, ¿no? Pero después se empezó a ver que no solamente se daba en casos de familias con enfermedades crónicas, pero sí, pero sí se ha estudiado, y sí es un factor, ¿no es cierto?, que también han habido estudios que han mostrado que la presencia como sobre todo
en términos de falta de redes de apoyo en estas familias, ¿no es cierto?, son muy sensibles y que predicen el síndrome, ¿no? Entonces uno debiese trabajar fuertemente con el tema de cuáles son las redes de apoyo con las que dispone la familia. Sí. Creo que llegó una pregunta más. ¿Alcanzaremos? ¿Estamos bien con el tiempo? Eh, ¿Hay algunos estudios sobre estrés parental y configuraciones o tipos familiares? Pregunta Janet Maculima. Sobre burnout parental hay una publicación hace poquito sobre tipos de familia en donde se estudiaron familias homoparentales y lesboparentales, si no me equivoco, y familias hetero, hetero. Y no se encontró que el tipo de familia, ¿sí?, eh, prediga que se asociara a tener mayor o menor burnout parental, ni tampoco al tipo de balance, riesgos y recursos, ¿sí? Es un estudio que no es chileno, probablemente habría que ver cómo, quizás sería interesante cómo hacerlo a nivel transcultural, cómo hay algunos, como en ciertas sociedades en donde tienen menos apoyo, algunos tipos de familia pudiese funcionar como un estresor. Pero el único estudio publicado en burnout parental y tipos de familia no mostraron ninguna diferencia. Y en términos de familias monoparentales, es decir, madres solteras, en la mayoría de los casos, eh, eh, mostraron que dependiendo la cultura, ¿no es cierto?, podría ser un factor que no tuviera ningún impacto sobre el burnout parental, para algunas ser un factor que de forma más pequeña afectara más o prediga más el síndrome, se asociara más puntajes de agotamiento, y en otros funcionara de forma positiva, como menos agotamiento parental el ser mamá cuidando sola, ¿no? En sociedades mucho más, con mucho más redes de apoyo. Entonces, dependiendo también, y eso es interesante, como ver las diferencias como a nivel cultural, cómo hay algunos factores que socialmente funcionan como de forma positiva o negativa, dependiendo del contexto en donde estoy y de cómo la sociedad apoya o recoge, ¿no es cierto?, eh, sí, contiene a los cuidadores, básicamente, ¿no? Entonces, Ujú. yo creo que el tema como el tipo de familia eh, está muy atravesado por cómo el entorno y cómo la sociedad también facilita o obstaculiza las tareas de cuidado, ¿no? Perfecto. Súper bien. Ya creo que no hay más preguntas, así que podemos dejarlo hasta acá entonces. Hay mucha gente agradeciendo la presentación, que la encontraron muy útil, muy buena, muy clara. Y yo me sumo a esa felicitación. Muchas gracias por la presentación. Y quería aprovechar para invitarlos también a revisar el calendario de presentaciones que hayan durante el resto del año para que también puedan asistir a otros coloquios que hagamos acá en la Universidad del Desarrollo. Así que muchas gracias por su participación. Que tengan muy buena tarde. Chao, chao. Sí, acá todos.